está actualmente jubilada del IMSS, ¿sí? También quiero presentar algunos de la producción científica. Tiene varios artículos publicados. Uno de ellos es la formalidad de los actos de fiscalización y derechos del contribuyente en el IMSS, publicado en la revista Cross del IMCP. Y otro es la corrección ante el IMSS, su análisis práctico y jurídico, publicado en la revista Cross Informa de la IMCP. Pues sin más preámbulos, quiero cederle la palabra aquí a la maestra Rosalinda, Juliana Rosalinda, para que nos empiece con las pláticas. La verdad que es una persona con mucha experiencia, que la admiro mucho desde hace muchos años. Adelante, contadora. Muchísimas gracias, contador Rodolfo. Es un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo conocimiento y sobre todo porque, bueno, al final de cuentas, qué bueno que todos supiéramos todo, pero no es eso en realidad. Y cada día, no importa la edad que tengamos, siempre aprendemos nuevas cosas, nuevas formas de trabajar en un mundo tan dinámico como lo es ahorita, ¿verdad? Entonces, y sobre todo porque la legislación se va adaptando a las nuevas formas de vida, a las nuevas modos del mercado, las nuevas necesidades y bueno, pues hay que seguir echándole ganas porque la vida sigue, el trabajo sigue y es para mí un honor estar aquí esta mañana compartiendo conocimiento con ustedes. Muy bien, pues empezamos a ver los temas de hoy, que la verdad que son unos temas muy controversiales, y de mucha importancia para todos los constructores. Sobre todo, yo creo que tenemos una carga administrativa mucho más pesada que cualquier otra actividad de negocios. Para esto, pues le pido que nos empiece a hablar sobre el registro del REPSE. Exacto. Pues ahora sí, como dicen, los temas de esta mañana son bastante importantes para el tema que nos está abordando y sobre todo porque nosotros decimos, estamos evolucionando, sí, hemos ido avanzando y nos hemos ido actualizando y de repente decimos benditas tecnologías porque nos acercan. Yo la verdad, pues mi carrera me titulé desde hace muchísimos años cuando todo era manual, cuando usábamos los rollos de computadora, las sumadoras, las marcas en rojo, las marcas en azul, pero luego después empezamos con todo lo que eran los equipos de cómputo, las nuevas tecnologías y benditas tecnologías que nos acercan, pero ahorita actualmente nos llevan nos exigen un control bastante fuerte en lo que es en las empresas. ¿Por qué? Porque con un clic la autoridad se da cuenta de todo lo que hemos hecho. La situación ahorita, por ejemplo, de que toda la facturación, tanto de ingresos como de egresos, está timbrada y está en las bases de datos de la Secretaría de Hacienda, pues obviamente se complica el hecho de que de alguna manera, aunque un contribuyente no presente la información, la misma autoridad ya la tiene. Esa misma información, pues obviamente se comparte entre diferentes autoridades eso nos lleva a que los patrones, los empresarios, los empleadores sean más disciplinados y les exige más el control interno dentro de sus empresas para que todo se vaya registrando al momento de manera oportuna y de manera correcta. Entonces, ahorita decimos, vamos a hablar del REPSE. ¿Qué es el REPSE? El REPSE son, de alguna manera, tiene su origen, ¿verdad? Porque dentro de, qué bueno que todos podamos hacer todo. Y en realidad, las empresas tampoco pueden hacer todo. O vendes o compras o transformas o administras o de alguna manera hay muchísimas funciones que la misma empresa no está especializada para ello. Históricamente, a nivel mundial, siempre se ha necesitado de un prestador de servicios que colabore, que coayude a la función del cumplimiento de los objetivos de la empresa. De ahí la necesidad de tener que contratar ciertas funciones. Y antes era conocido como el outsourcing. Y es una palabra que al final de cuentas en nuestra legislación mexicana no existe. En nuestra
la legislación existe el intermediario, el contratista, el subcontratista y de alguna manera el prestador de servicios especializados. Nace esta regulación o cambiar la regulación del REPSE como tal, lo que antes sí estaba regulado para Seguro Social como una responsabilidad solidaria en su artículo 15A de la Ley del Seguro Social. ¿Qué tipo de funciones son las que de alguna manera la empresa necesita para cumplir sus objetivos? A veces decimos, esas funciones son, por ejemplo, la vigilancia, y empezaron con eso, decir, bueno, me sale muy caro yo ampliar mi actividad. ¿Por qué? Porque la vigilancia inclusive tiene una capacitación especial, son portadores de armas, y entonces necesitan permisos especiales que incurren en costo para la empresa. Es mejor contratar una empresa especializada. Después se amplía estas contrataciones a limpieza, se amplía estas contrataciones a lo que son administración, a lo que son, dice, investigación de mercados, por ejemplo, y entonces se permite que haya prestadores de servicio especializados. ¿Estaba regulado? Sí. Ahora, ¿de dónde nace el cambio de esta regulación? Bueno, invocamos el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, donde para hablar de trabajo digno, estamos partiendo de ciertos supuestos. Primero, que no exista discriminación, que los empleados tengan o trabajadores tengan acceso a la seguridad social, que tengan un salario digno, remunerado, que exista capacitación y por otro lado, cuidaciones del trabajo. Al final de cuentas, el modelo de outsourcing o subcontratación fue perdiendo ese tipo de puntos finos que definen el trabajo digno. Y en todo lo que se fue manejando, dices tú, bueno, habían malas prácticas. Malas prácticas porque se crean empresas que prestaban servicios a otras con menos prestaciones o menos derechos para esos asegurados, el salario a trabajos iguales, pues remuneraciones iguales, y no se estaba dando eso. De ahí, entonces, desde mi punto de vista, yo decía, ¿para qué cambiar toda una legislación si lo que se necesita es un trabajo de auditoría eficiente? Pero bueno, al final de cuentas, históricamente el 12 de noviembre se presenta la iniciativa, después se acuerda de manera tripartita con los sectores obrero, empresarios y gobierno. El 1 de febrero se presenta ante las comisiones, la Secretaría de Trabajo presenta una propuesta que agrega el reparto de PTU en marzo del 2021 para ser autorizada o aceptada, ¿verdad? El 20 de abril, que es cuando ya nace la reforma. Y hablamos de una reforma integral en el sentido, ¿por qué? Porque no reforma una sola ley, reforma en este caso 6 leyes principales: la ley del Seguro Social, la ley federal del trabajo, la ley de Infonavit, ISR, IVA y por último el Código Fiscal de la Federación. Entonces, esta reforma yo le llamo una reforma integral total porque modifica, vuelvo a repetir, varios artículos de diversas leyes. Pues yo Es tampoco me decir, acuerdo. perdón, por ahí, pues, no una participación, creo que hay que Disculpa, cerrar mejor. ¿quieren presentar presentación? Es que no se está visualizando. Ok, qué bueno que me estás diciendo eso porque pensábamos que sí. No, no se está compartiendo. Que ya estamos, ¿verdad? Ahí Parece que están. ya está cargando. ¿El sonido está bien? Aprovecho para checar el sonido, todos los participantes. Al parecer sí pueden hablar un poquito más fuerte por el tema de que algunos no alcanzan a escucharlos muy bien. Ok. Ya podemos Me re- visualizar la presentación. Ok, regresé a la pantalla en un momento dado para ver la parte, pues como de antecedentes de dónde nace lo que es el REPSE prácticamente. Y aquí está en su pantalla viendo las leyes que tienen o que están involucradas en esta reforma.
Esta reforma nació con la idea de estar vigente a partir de precisamente abril. Luego después sale un acuerdo que le da una prórroga para hacerla obligatoria a partir de septiembre de 2021. Ya tenemos de manera el 22, 23, 24, ya casi 3 años de lo que es esta reforma. Aún así, hay muchas dudas y mucha incertidumbre en este sentido de que, bueno, quiénes son prestadores de servicio, quiénes no, a quiénes les aplica el registro, a quiénes no, porque tengo que seguir. Y los riesgos que se corren, más que nada, importantísimo en este sentido, porque a veces pensamos que lo estamos haciendo bien y resulta que no, porque llega la autoridad y se da cuenta que lo que estamos haciendo no es apegado a la legalidad. No quiere decir que no esté bien o esté mal, sino simplemente que no se está cumpliendo con la legalidad que se encuentra vigente en ese momento. Vamos a ver, a repasar rápidamente, porque el tiempo es corto, lo que tiene que ver con Ley Federal del Trabajo. En el artículo 12, textualmente, se prohíbe la subcontratación. Entonces, ¿se permite o no se permite? Tajantemente el artículo dice, no puedes subcontratar. Sin embargo, dada la necesidad de que una empresa no lo puede hacer todo ella sola, se ve la necesidad de contratar personal especializado para ciertas funciones. Y entonces el artículo 13, 14 y 15 nos da la pauta para precisamente contratar personal especializado, pero lo condiciona. Es decir, sí, está bien, necesitas personal especializado, justifica que es un personal especializado. Y entonces entra el interrogante, ¿cómo lo voy a justificar? Bueno, primero que nada, revisa tu objeto social de la empresa. ¿A qué te dedicas? Y segundo punto es a los trabajadores. Las personas que van a contratar van a hacer actividades similares a las que tú vienes haciendo, entonces no es un contrato, no es un trabajo especializado. ¿Por qué? Porque vienen a hacer lo que tú ya haces. Y por otro lado, de alguna manera también decir, está en el objeto. Tú dijiste que te ibas a dedicar a vender y estás contratando vendedores. Entonces, ¿cuál es la contratación de un personal especializado? Si tú de inicio en tu objeto social pusiste que a eso te ibas a dedicar, ¿sí? Me voy a dedicar a hacer comida y contrato como un prestador de servicios especializados a una empresa que venda la comida. Entonces, no tiene sentido porque no es un personal especializado. Es un personal que pudiera ser mi trabajador directamente, sin tener una terciarización en ese sentido. Y entonces, por eso condiciona en el artículo 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo ese tipo de puntos en ese sentido. Que no, que no, que la actividad contratada como especialista no esté dentro de tu objeto social y que los trabajadores no estén puestos a disposición de, entendiendo esa parte, entonces, ¿sabes qué? Yo me dedico a la cocina, sin embargo, necesito un vigilante. O sea, el vigilante sí es una actividad diferente a la que tú te dedicas y es una actividad especializada. Ahora, cuando se dio esta reforma, había muchas empresas que prestaban servicios bajo esas condiciones. Entonces, la autoridad dio un tiempo para que esas personas o se independizaran totalmente o formaran parte del grupo de trabajadores de la otra. Y se empezaron a dar sustituciones patronales de la empresa A, B y C, donde la empresa B y C hacían lo mismo que la empresa A, ponían a disposición trabajadores y entonces esos trabajadores venían siendo trabajadores de la empresa A. Se dio un tiempo, se trató de regularizar eso. Por otro lado, el artículo 127 habla del PTU, donde nos cambian las reglas del juego para el reparto de utilidades y viene un tope de 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, lo que convenga más al trabajador. Las sanciones. ¿Quién sanciona? Pues la autoridad que tiene facultades para revisar. En este caso, el registro REPSE
se verifica o se audita a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, ellos revisan, checan si estamos cumpliendo y en caso de que no, en base al artículo 1004, empiezan las sanciones. Y ojo, las sanciones van de 2,000 a 50,000 veces suma. Ahorita, convirtiendo esas 2,000 y 50,000 UMAS a pesos, están las sanciones de 226,000 pesos hasta 5,657,000 pesos. Entonces, ahora sí, como dicen, por no tener una buena administración o un buen control interno definido para este tipo de contrataciones especializadas, nos va a costar más una sanción por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, hacer un alto en este sentido. ¿A qué pasa? Dices tú, bueno, ok, si necesito contratar personal especializado, ¿qué debo vigilar para no ser sancionado, ¿verdad? Entonces, primero que cuente con un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el famoso REPSI, registro especializado. Ese registro se da, pero no es vitalicio. Tiene principio y tiene fin. Dura 3 años y a los 3 años hay que renovar ese contrato, ¿sí? O ese registro, prácticamente. En la siguiente lámina ya lo platicamos un poquito. ¿Cómo identificar los servicios y obras especializadas? Primero, que no exista elemento de subordinación con ese patrón, porque es un especialista. Él sabe lo que tiene que hacer de manera independiente. Entonces, no debe haber subordinación con el contratante de los servicios especializados. Y obviamente demostrar que tiene un carácter especializado. ¿Cómo se demuestra esto? La verdad es que hay documentos que a veces le damos importancia, a veces no, como diplomas de capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan cierta actividad específica, el equipamiento, la tecnología. Eres experto en arreglar refrigeradores a lo mejor. Entonces, ¿qué te avala eso, no? Pues una carrera técnica, a lo mejor una ingeniería, a lo mejor un curso. Entonces, en base a eso está de alguna manera comprobado que es un especialista. Ahora, además de eso, cuidar que dentro de mi objeto social de la empresa, cuando me constituí, esa actividad no forma parte del objeto social. No es una actividad preponderante a lo que yo me dedico para poder contratar un especialista. Y de ahí entonces podemos darnos un poquito de luz. Nos hablan aquí en construcción, dices, oye, es que me dedico yo a hacer urbanización. Voy a contratar a un especialista que haga a lo mejor la parte de iluminación. Entonces tendríamos que ver si en mi objeto social tengo yo registrada esa actividad o no. Y se dio el boom hace 3 años o 4, el boom de cambiar objetos sociales en las escrituras, ¿verdad? Al final de cuentas. Y decíamos, bueno, es mi actividad preponderante, ¿a qué me dedico? Y si tengo permitido o no contratar una actividad especializada. Y bueno, ya una vez definido esto, pues, ¿qué se necesita para conseguir el famoso registro como prestador de servicios especializados? La firma electrónica vigente, el nombre y la razón social, el registro general de contribuyentes, número de acta constitutiva de la empresa, el registro patronal ante el Seguro Social, la identificación oficial vigente, el poder notariado, el comprobante de nómina, el acta constitutiva o constancia de situación fiscal. Y ojo, aquí lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para un registro REPSE pide opiniones de cumplimiento, pero no nada más de una autoridad, sino que también pide opiniones de cumplimiento de Seguro Social, de CONAVIT, de Hacienda. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque eso también lo necesitamos. Es decir, no estar bien con los santos, sino con Dios en realidad, al final de cuentas, en ese sentido. Y sobre todo estar al corriente de las obligaciones. A veces por ahí nos llega una notificación que la secretaria, el velador, la recoge, se va y al día siguiente se olvidó y para que no lo regañen ni dice nada. Y a los 3, 4 meses nos están sancionando y nos están multando por una notificación que recibió una persona que se le olvidó
elevarla al canal correspondiente. Entonces, ahorita hay muchas notificaciones que hacen a través de buzón. El SAT tiene su buzón, el Seguro Social también. Entonces, empezar a revisar ese tipo de comunicaciones para ver qué tenemos pendiente y no poner en riesgo el proceso natural de la empresa en cuestión de que una opinión no vaya a salir negativa por una situación de esas y desconocimiento al mismo. Poder atenderlo en su momento. Ahora, hay una duda que yo me traje precisamente de las preguntas frecuentes del REPSE, de la página total, y la voy a leer textualmente. Dice, si soy un prestador de servicios especializados u obras especializadas y para dar mis servicios a un tercero no pongo mis trabajadores a disposición del contratante, ¿debo registrarme? Y claramente dice en la misma página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dice que no. El registro es exclusivamente para quien ponga trabajadores a disposición de un tercero para la realización de los servicios y las obras especializadas contratadas. Es como que esta pregunta que está inmersa en la misma página nos pudiera dar un poquito de luz y justificación de cuándo se ponen o no trabajadores al servicio del contratante, que eso va a ser lo que en un momento dado exige el registro REPS. Que inicialmente, bueno, uno se registraba, ¿verdad? Luego decís, oye, un dato lo puse mal, permite modificaciones, actualizaciones, incluso hasta la cancelación del registro. Y ahorita actualmente, con un acuerdo que salió, pues también permite la renovación cada 3 años de lo que es, si es que sigo siendo un prestador de servicios especializados, tengo la obligación de renovar mi registro para poder seguir cumpliendo con este requisito y no poner en riesgo a mis contratantes, porque ahorita vamos a ver los riesgos que se corren. También la página del saldo, que es el REPSE, permite consultar y dices tú, ¿a quién le interesa consultar si existe o no un registro REPSE correcto y vigente? Pues al contratante, porque el contratante es quien de alguna manera va a pagar las facturas, va a recibir una factura que probablemente vaya a ser deducible, probablemente el IVA vaya a ser trasladado, y se cumple cabalmente con esta obligación, pero si no, la facturación no va a ser deducible y tampoco va a ser el IVA trasladado, amén de que además estamos sujetos a una inspección por parte de la Secretaría, ocasionando una multa por haber tratado a una persona aparentemente especialista que no cumple con el registro REPSE. En ese caso no sería deducible la factura, ¿verdad? Para nada. Entonces dices, es que ya hice las declaraciones, ya la metí como deducible. Sí, no, Hacienda te va a llegar y te va a decir que tu declaración está equivocada. Te va a generar una base gravable y obviamente unas diferencias acompañadas de su multa, actualizaciones y recargos. En ese sentido. ¿Se puede negar el registro? Claro que sí. Cuando no se aportan los elementos a la hora de registrar, de subir el acta constitutiva, de subir la identificación, la información que nosotros estemos subiendo, pues simplemente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social te niega el registro. Y ojo, cuidado, porque hay un contrato de por medio con un contratante. Tú le dices, mi registro está en trámite, aceptas el contrato, aceptas la prestación de servicios y resulta que la Secretaría le negó el servicio. El contratante, con ganas de seguir teniendo trabajo, puede decir que le negaron su registro. es correcto. Y seguirte facturando. Sí, Y probablemente tú, ante la necesidad del servicio, pues le vas a seguir pagando. ¿Verdad? Dices tú, me la juego, bueno, ahora sí, como dicen, te la estás jugando, pero los precios son muy altos, los riesgos son muy altos. Por lo mismo, las multas están altas y la deducibilidad ante Hacienda no va a proceder ni el traslado del IVA. Entonces afecta fiscalmente, por eso les decimos, es una reforma integral, porque afecta tanto laboralmente como fiscalmente. ¿Verdad? y siento que hasta la fecha ahorita todavía no dejan
no dejen caer todo el peso de la ley del REPSE a las empresas. Ahorita todavía estamos como que en la luna de miel, donde todavía estamos como que viendo en compromesas, pero no se han, tienen unas herramientas para poder pues afectar a las empresas, pero que hasta ahorita esas herramientas no las han utilizado al 100%. Ajá. Muy bien, contador Rodolfo. Lo que pasa es que también la autoridad tiene hasta 5 años para fiscalizar. Ah, ok. Entonces, al final de cuentas, estamos casi ahorita en el tercer o cuarto de las primeras empresas que se fueron registrando. Sí. Entonces, pudiéramos decir que en cualquier momento van a iniciarse este tipo de revisiones. Ahora, otra cosa muy importante. Las empresas dicen, ya me registré, ya tengo mi registro, le dice al contratante, aquí está mi registro, está vigente, míralo, está bien. Pero ¿qué pasa dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses? La Secretaría de Trabajo y Previsión Social en cualquier momento lo puede cancelar. Y el contratante se quedó con la confianza de que cuando firmamos el contrato todo estaba en orden. Yo aquí le sumo, ahora sí como dicen, están haciendo a los contratantes realizar la función de auditoría con sus mismos prestadores de servicio. ¿Por qué? Porque mes a mes el contratante tiene la obligación de informarle quiénes son los trabajadores, inclusive demostrarle que los trabajadores están inscritos en el Seguro Social. Si no lo hace y el contratante paga esa factura no estando vigente, pues ya hemos mencionado varias veces los riesgos que se están corriendo. Ahora, los calendarios de renovación. Esto inició en abril del 2021. Junio, julio y agosto, los que se inscribieron en esas fechas, tendrían que haber renovado su registro de marzo a mayo. Dices, ¿por qué, contadora Yuli? Si hasta junio del 2024 se vence los 3 años del registro. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social marcó como calendario que la renovación del registro se debe de hacer 3 meses previos al vencimiento del registro. Entonces, si este registro se da en junio, los 3 meses previos al vencimiento serían de marzo a mayo. Y así nos vamos a ir con cada uno, de tal suerte que si no lo hacemos dentro de esos 3 meses, el riesgo que se corre también es muy alto, porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cierra la plataforma y te dice, ya no reactivaste tu registro, bye bye. Entonces, ¿qué pasa? Que tu contratante va a pensar que sigues vigente y no es cierto, porque se te olvidó las fechas en las que debiste haber renovado tu registro. Y entonces aquí bueno, les muestro de alguna manera los que se registraron en el 21, en el 22 y en el 23, las fechas más o menos que se están venciendo. Ahorita los que están en junio y julio del 2022, de marzo a mayo y de abril a junio, son las renovaciones. Esto prácticamente ya es un trabajo cotidiano para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, está renovando registros de prestadores de servicios especializados. Amén de que puedas dar inicio a un nuevo registro. ¿Por qué? Porque te especializaste en una actividad diferente a la que ya tenías registrada. Por eso las modificaciones al registro, ¿verdad? Necesariamente. Y nosotros, de alguna manera, yo trabajo para la Visión de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y tenemos ciertos datos estadísticos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social manejó que estas renovaciones solamente el 50% de las empresas son las que han renovado. Entonces, el porcentaje de empresas que no renovaron es muy alto. Habría que ver por qué no renovaron, si en realidad nunca hicieron un trabajo especializado que valdría la pena y está justificado la no renovación, o bien por qué no renovaron si siguen prestando servicios especializados. Entonces ahí la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está empezando a iniciar una planeación para auditar en primera instancia a todas esas personas
que tenían un registro vigente y no renovaron, ¿verdad? Ahora, eso es para efectos de Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Veamos al Seguro Social. ¿Qué afectó esta reforma en cuestión del Seguro Social? La verdad es que el Seguro Social en su artículo 15A ya tenía un poquito regulado la parte de los subcontratistas y decía, subcontratista me vas a dar un informe cuatrimestral y tenía un formato llamado el PS1, prestador de servicios, para poder estar haciendo esos informes de contratos de prestadores, pero con el concepto de subcontratación. Ahorita la palabra de moda es prestador de servicios especializados. Esto cambia y de alguna manera dicen, ok, vamos a crear un aplicativo. ¿Para qué? Para que se cumpla el, la obligación de estar informando cuatrimestralmente los contratos de prestadores de servicios. Este aplicativo es lo que nosotros le llamamos ICSOE, ¿sí? Entras de alguna manera al sistema y empiezas todos los contratos celebrados de enero a abril, los tienes que informar, porque son declaraciones informativas obligadas en los primeros 17 días de mayo. Lo de mayo y agosto antes del 17 de septiembre, lo de septiembre a diciembre antes del 17 de enero. Tienes que repetir, no, o sea, si ya tuviste un contrato en enero y lo informaste en mayo, nada más vas a estar informando los nuevos contratos que se estén dando. Y el Seguro Social de alguna manera va a tener información de mano, porque tú le estás diciendo a quién estás contratando. Y de alguna manera se arman las bases de datos para una planeación de auditorías dentro de lo que son las autoridades. Empiezan a cruzar, dice, este contrato, celebró contrato, déjame ver si tiene registro ante la autoridad. Y si tiene registro y dices que tienes un contrato de 10 millones de pesos por seguridad, tienes que tener al menos, no sé, un número específico de guardias. Y resulta que cuando el Seguro Social, dentro de su revisión interna, se da cuenta que ese registro nada más tiene 3 trabajadores, pues seguro va a canalizar un acto de fiscalización porque está facturando, ya tiene un contrato que avala una actividad que requiere mano de obra especializada. ¿Sí? El aplicativo ICSOE me voy a ir un poquito más rápido. Aquí hablamos de que es el aplicativo que tiene el Seguro Social para poder activar el cumplimiento de obligación de las declaraciones informativas de contratos. Se ingresa con la firma electrónica, usuario y contraseña, y de alguna manera se hace una carga batch que se sube al aplicativo en caso de que tengas demasiados contratos, ¿verdad? Y se pueden hacer una carga normal, una carga sin información porque no tuve contratos en ese trimestre, o bien de alguna manera hacer una corrección porque me equivoqué al subir la información. Ahora, el Seguro Social, desde que inició esta obligación, manejó que iba a hacer un listado de esos contratos y que ese listado iba a ser público con toda esta información. Entonces, esos listados de contratos ya se están publicando. Precisamente la información que se está manejando, voy a ir un poquito más rápido, acaba de publicarse en los boletines del Seguro Social a partir de hace 3 días, 2 días más o menos, Sí. el 16 de junio del 2025. ¿Cómo pueden ingresar a ver esos listados de prestadores de servicios? Pues a través de estas 2 ligas que se están poniendo en sus pantallas, ¿verdad? Entonces, sí, ya la información está siendo más transparente, más pública, y entonces el mismo contratante ya no puede justificarse de que desconocía que ese registro fue cancelado o que mi prestador de servicios estaba incumpliendo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que me veo yo en la obligación, primero, de ver si su registro está vigente, si están los listados, si está cumpliendo con la informativa del Seguro Social, y en ese momento, si veo algo que no está, pues le detengo el pago. Sí.
al final de Así cuentas. es. Por eso la importancia de que el contrato en las cláusulas se especifique que si esta persona no cumple cabalmente con su registro en el REPSE y el mismo que está actualizado mes a mes, pues el pago va a ser detenido hasta que arregle su situación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o con el Seguro Social. Entonces, eso es bien importante manejarlo en el contrato de inicio de prestaciones de servicio. Nos vamos a la reforma que tiene que ver con Infonavit. Es muy parecido. Podemos decir que tanto Seguro Social como Infonavit son hermanos prácticamente en cuestión de materia de seguridad social. Nada más que pues Infonavit en el aspecto de vivienda. También Infonavit exige declaraciones informativas. Esto ya era viejo para Infonavit. Se manejaba a través de un aplicativo que se llamaba Cireso. Cambió de nombre para adaptarlo a prestadores de servicio especializado y el aplicativo que usa el Infonavit para cumplir con esta reforma es el SISU. Entonces es el sistema de información de subcontratación. ¿Para qué? Para que el patrón contratante cumpla el informe, el chisme, digo yo, tanto al Seguro Social como al Infonavit en ese sentido. Código Fiscal de la Federación. ¿Qué reforma tenemos con ellos? Ojo, aquí ya estamos hablando de responsabilidades solidarias. Incluso salpica la parte del concepto de subcontratación y los efectos fiscales del gasto. Y aquí sí, el Código Fiscal de la Federación que marca los lineamientos en cuestión de deducibilidad y acreditamiento, deducibilidad para ISR y acreditamiento para IVA. Y también tipifica las multas en el artículo 82, fracción XL1, habla de multas que van de 173,000 pesos hasta 347,000 pesos. Entonces, ahí no para, porque si le sigue buscando la autoridad, a través de una auditoría, pudiera manejarse incluso hasta un delito de defraudación fiscal, porque estamos pagando facturas ante un incumplimiento y estamos haciendo un fraude fiscal al deducir y trasladar impuestos que no están cumpliendo con los requisitos. Ahora, la fundamentación en cuestión de ISR, artículo 27, se modifica y textualmente lo marqué yo en amarillo. Dice, el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago, o sea, mes a mes, si es que el servicio se paga mensualmente, el pago de la contraprestación, que el contratista cuente con el registro ante la Secretaría de Trabajo y además obtener del contratista ciertos documentos. ¿Cuáles son esos? Copia de los FDI por concepto de pago de salarios de los trabajadores que están prestando el servicio especializado. Luego, copia del recibo de pago expedido por la institución bancaria de la declaración del entero de impuestos efectuados a dichos impuestos, a dichos trabajadores. Es decir, mi prestador de servicios tiene una nómina, también es retenedor. Esas retenciones las tiene que enterar a Seguro Social por la cuota obrera y a Hacienda por la retención de ISR. Pues tengo que incluso hacerme llegar de que en verdad mi prestador de servicios está cumpliendo con esas retenciones y las está enterando puntualmente a la autoridad. Copia del pago de las cuotas patronales al IMSS, así como el pago de las aportaciones de Infonavit. Por eso les digo yo que esta reforma es una reforma integral donde el contratante de prestadores de servicios especializados se vuelve como auditor de él, ¿verdad? Y dices tú, ¿qué hago? Pues si como quiera necesito el servicio. Así es. Entonces, eso IVA es exactamente lo mismo. El artículo 5 adiciona un segundo párrafo y dice, el contratante deberá obtener del contratista copia simple de la autorización ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los efectos son los mismos, si no se cumple, el traslado del IVA no va a corresponder y entonces dices, ¿tú qué hago? Me voy dando cuenta que hace 2, 3 meses mi contratista principal no tiene su registro vigente. Pues ni modo,
antes de que te llegue haciendo, hazlo de manera voluntaria. Haz declaraciones complementarias. Sí. Y ese IVA que habías trasladado, dale vuelta para atrás. Sí, regrésalo. Regrésalo. PRODECON es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. En este sentido, bueno, pues nos puede prestar asesorías, incluso nos puede llevar hasta un juicio de algún crédito que la autoridad nos haya fincado. Es de manera gratuita su servicios. Por ahí también en los puntos, el 6.6 de la agenda hablaba de SIROP y SATIC. Ya no existe el SATIC. El SATIC dejó de funcionar desde septiembre del 2017. Ahorita todos los registros se hacen a través de SIROP, que es el SIROP, Sistema Integral de Registros de Obras de la Construcción. Los puntos finos para esto es registrar la obra, porque todos los patrones de construcción están obligados a registrar las obras, pero ojo, el punto fino del registro de obra no es nomás registrarlo y subirlo a la plataforma, sino hacer el registro bimestral financiero para ver los avances de mano de obra que se van ejerciendo. ¿Por qué? Porque en este aplicativo, en este sistema que está en línea, el Seguro Social se va dando cuenta si el SUA va avanzando en cuestión de reporte de mano de obra ejercida y va semaforeando, de tal suerte que de un clic el Seguro Social ya sabe a quién va a ir a requerir. ¿Por qué? Porque los reportes bimestrales no se están haciendo. No quiere decir que no lo tengan hecho, simplemente no lo tienen identificado. Y por eso hay que identificar los trabajadores por obra a través del SUA, para que el mismo sistema ya lo tenga y no caer en el semáforo rojo que le dé luz verde a la autoridad para ejercer un acto de fiscalización con la empresa. Entonces, esto sí es bien importante, estar identificando a través del SUA a los trabajadores. Aquí son jornadas completas, no hay medios días, entonces la empresa tiene que decidir, aunque haya estado mediodía, pues lo cargas el día completo a una obra y compensas en otra ocasión, ¿verdad? No hay carta finiquito. Nos quedamos acostumbrados, los patrones de la construcción, a pedir un finiquito para que nos den la última estimación de pago. No existe, el reglamento de construcción cambió y precisamente el artículo que facultaba al instituto dar una carta finiquito lo eliminó, se derogó. En este sentido, cuando un patrón de la construcción se acerca al Seguro Social a pedir una carta finiquito, la gente de auditoría pues le coquetea y le dice, sí, cómo no, acércate a la corrección. Sí. Y ahora sí, como dicen, en la corrección te piden hasta lo que no de información. Habría que valorar el riesgo que se corre para eso. En el contrato mejor pidan en lugar de carta finiquito, opinión de cumplimiento, Así es, sí. para no caer en problemas. La problemática del IMSS, yo empecé a enumerar algunas. Las cláusulas del contrato son bien importantes. Los exhortos para registrar obra que de alguna manera pues son llamados a misa. Tú sabes si vas o no vas, si te aplica o no te aplica el registro de obra por tener trabajadores permanentes o trabajadores eventuales. Identificar el tipo de obra con el personal, la que estoy realizando, es precisamente relacionar en SUA eso. Creo que estamos todavía quedando minutitos, ¿verdad? Sí. Si los trabajadores son permanentes o son eventuales. Dice, mi trabajador es permanente, pero cada mes le renuevo el contrato. Entonces, como que caemos en una incongruencia, o es permanente o no, porque si es permanente, pues no tengo que estar renovándole contratos cada mes. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ser un poquito, o hay que tener congruencia entre la información que estamos manejando y la nómina también, ¿verdad? Sí. Identificación de trabajadores por obra, los reportes bimestrales sin falta, esos les van a dar mucha lata a los patrones de construcción, porque de ahí la autoridad dice, no estás bien, presumo, y entre la presunción aplica procedimiento supletorio. ¿Qué es el procedimiento supletorio? O la determinación por, factores de mano de obra. Comunicar todos los contratistas a través de CIROC. Cuando registran la obra, ahí vienen apartados para empezar a informar
cuánta mano de obra se va a subcontratar y que el mismo Seguro Social a partir de ese momento ya conozca que en esa obra intervinieron 3 o 4 contratistas para desplazar la mano de obra a esas personas que obviamente intervienen en la obra a la hora de hacer un cálculo de razonabilidad de pago. Y pues obras en diferentes circunscripciones territoriales, estar bien por ahí. Puedo obsequiarles, si es que no lo tienen, una distribución de acuerdo al reglamento interior del Seguro Social, las circunscripciones territoriales para ver en dónde, si, sobre todo si son tramos carreterales, en dónde tienen que registrar la obra, ¿verdad? De manera resumida, estas son las obligaciones, un checklist del cumplimiento ante el Seguro Social, registrarte como patrón, registrar la actividad, importantísima, porque de registrar la actividad se registra el seguro de riesgos de trabajo para efectos de determinar la prima del seguro de riesgos de trabajo. Es la única prima variable. Esta prima puede llegar hasta un 15% si no se cuidan los riesgos de trabajo. Pero no tengamos miedo, si ya hay una persona accidentada, una persona pensionada, muy herida, hay que declararlo, llenar los formatos de riesgos de trabajo para que a la persona se le den sus prestaciones, porque la empresa lo único que va a perder es un punto porcentual que va a aumentar. En COVID mucha gente escondía los contagios de COVID, los hospitales. Decías, oye, pues si ya, perdón por lo que voy a decir, pero dices, si ya se te enfermó uno, ya se te murió uno, lo mismo da 1 que 5. O sea, el porcentaje que va a incrementar la prima de grado de riesgo es solamente un 1%. Pero tú vas a dormir bien porque al final de cuentas cumpliste, y entonces la responsabilidad es del Seguro Social otorgar las prestaciones en dinero a las que tenga derecho de acuerdo a los requisitos que se cumplen, ¿verdad? Una duda muy recurrente es el traslado, el que vayan el traslado al trabajo, ¿entra en riesgo de trabajo? No. ¿Un accidente? No. No. Ok. Los riesgos de trabajo por traslados los paga el Seguro Social al 100%, Ok. pero no entran en la Entiendo. tómbola de Perfecto. riesgo de trabajo. O sea, esos quedan fuera. Entonces, pero sí, el Seguro Social los califica siempre y cuando estén dentro de cierto recorrido. Ok. Sí, a veces decimos, oye, es que salí de mi trabajo, me fui con los amigos y luego me fui a mi casa. Sí. Y en eso me tardé 3, 4 horas. Espérame, si tu recorrido de tu casa, del trabajo a tu casa son 45 minutos y el accidente te pasó 2 horas después, Sí. ahí el médico de salud en el trabajo cuestiona esa calificación porque no te fuiste derechito a tu casa. Sí, así es. Una pregunta muy recurrente, contadora, aprovechando que es, ¿por qué tenemos que echar mentiras al IMSS cuando, o a nosotros mismos cuando agarramos obra en otra ciudad que no es la donde tenemos nuestra domicilio fiscal? Tenemos que dar de alta otro domicilio y que pues, tenemos que echar mentiras porque realmente no tenemos un domicilio fiscal en otra ciudad. Eh, sí y no, porque en el registro, cuando tienes una obra en otra circunscripción territorial, el domicilio de obra puede ser el domicilio donde te asignen un registro patronal, Ok. aunque tu domicilio fiscal sea en otra localidad. Pero en estos casos, por ejemplo, tu servidor se dedica a la cuestión de carreteras, entonces pues, tendríamos que dar 1 kilómetro, es lo que pudiéramos dar de dirección. Entonces, pues nos obligan a decir, pues pon una dirección de tal ciudad, pues inventada, ahora sí que para que reciba o algún despacho contable que tengas por ahí o algo. Pero sí se complica, pero bueno, ese es un tema del seguro, ¿verdad? Pero al final de cuentas no debiera ser. O sea, estamos de acuerdo en que no debiera ser. Cuando son tramos territoriales, la misma ley del Seguro Social te dice que donde inició el tramo territorial, en la circunscripción que corresponde, en esas subdelegaciones donde te vas a registrar. Sí. Sí. Entonces sí entra, ahí es como una laguna. Ajá. Prácticamente, y cada subdelegación da el consejo diferente. Sí, sí, sí. Al final del día, porque dices tú, tus trabajadores vienen de tu empresa de manera permanente, sí o no. Sí, sí, Entonces, si van de manera permanente, pues dices tú,
no hay un techo financiero para esa subdelegación. Esos trabajadores dependen de su domicilio fiscal de la empresa, los estás llevando trayecto hacia Así es el caso. no corresponden a esa subdelegación. Entonces, se debiera respetar el registro del domicilio fiscal. Así es. Informando. ¿A dónde va? Sí, nada más que como le repito, como hay una laguna en ese sentido, a veces las mismas subdelegaciones te ponen trabas y te dicen no. ¿Por qué? Porque se manejan a través de indicadores y los avisos afiliatorios, pues los quieren ellos para incrementar el número de asegurados. Muy bien. Sí, nos vamos a las obligaciones ante el IMSS, que bueno, fue un resumen de alguna manera de todo esto. Registrarse como patrón, registrar la actividad, los trabajadores, identificar si el trabajador es permanente o eventual, para efectos de registro de obra y coincidir con los registros contables. Okay. Importantísimo. Comunicar incidencias en CIROC. No basta registrarse en CIROC. Es decir, suspendí la obra, hay que comunicar. Amplié el contrato, reduje el contrato, todo eso hay que comunicarlo a través, se llaman incidencias en lo que es CIROC. Hacer el reporte bimestral identificando los trabajadores de obra en SUA y obviamente coincidencia con nómina. Porque si yo en SUA digo que estuvieron en la obra 3 y en la nómina la tengo en la obra 4, pues la autoridad dice de aquí soy, ¿verdad? Al final de cuentas, aquí hay una incongruencia y dices, por aquí me voy. Dice, ausentismos e incapacidades. Yo insisto mucho en esto porque los ausentismos y las incapacidades son deducibles en tu factura de seguro social, en el pago de tus cuotas, y es dinero. Al final del día, si una persona, supongamos que tiene una incapacidad de una persona que se fracturó un brazo, mínimamente van a ser 28 días de incapacidad y es bastante el ahorro en cuotas que va a obtener un patrón al hacer la modificación correspondiente en el SUA. Importantísimo también tener SUA en la versión y con los datos correctos. A veces se nos pasa cambiar la prima de grado de riesgo en el SUA y pagamos equivocadamente. Sí. A veces se nos pasa alimentar la UMA o el salario mínimo cada año que va cambiando y entonces la emisión sale equivocada. Y bueno, las líneas de captura para poder realizar el pago, que es una obligación. Las obligaciones ante el Infonavit son muy parecidas ante el Seguro Social. De hecho, pues la factura del Seguro Social, Infonavit casi se paga con la factura del Seguro Social. Pero aquí lo importante es que hagan la retención de la amortización para trabajadores con crédito. Sí. A veces el trabajador te dice que no debe, Pero es. Hay que entrar al portal de Infonavit, checar si ese trabajador tiene crédito y hacerle las retenciones, porque el patrón se vuelve cobrador del Infonavit. Es correcto. Al final de cuentas. Y si el patrón no le retuvo, el Infonavit va a decir, es tu problema, tú págame. Tú me pagas. Exactamente. Sí, me ha pasado. Para retenerle al trabajador todo, ¿cómo se dice? Acumulado, no se va a dejar tampoco. Así es. No, pues aparte lo vas a dejar sin comer, porque si le vas a cobrar todo lo que no le cobraste en, no sé, 6 meses o un año, pues va a estar muy difícil que se lo puedas cobrar. Lo sí, tendrás con una quincena ya, sí, con una... así es, ya no quieren aportar porque dicen, no, pues eso ya fregué, ¿verdad? Y luego dice, pues mejor me voy y me busco otra chamba. Ese es otro de los problemas que también Y es te muy quedas común. con la chamba colgada Así es. al final del día. Entonces, bueno, aquí sí, poner mucha atención a todos aquellos trabajadores que tienen crédito de Infonavit, ausentismo sin incapacidad es lo mismo. Y ahorita con la reforma del artículo 29 que se viene, hay que ajustar la parte de las ausentismos. Sí. Y hay una obligación en el artículo 31 que si hay ausentismos e incapacidades que rebasen el descuento para crédito, amortización de Infonavit, hay que comunicar al Infonavit. Antes nosotros ajustábamos el SUA y con eso el Infonavit decía, ah, bueno, es un ausentismo, que lo valgo. Pero ahorita el Infonavit se va a poner estricto a partir del 17 de septiembre que empieza a ser obligatorio esto, de que le informes y le comuniques a través del portal
Entonces se hace un comunicado en línea de los ausentismos de tu trabajador para efectos del descuento de Infonavit. Y bueno, por lo demás son los mismos obligaciones. Sí. Creo que, bueno, estoy contentísima. Sí, así es. Estamos No, la verdad que estamos bastante- todavía en tiempo. Y le agradezco mucho y la verdad que es una explicación bastante amplia, muy clara. La verdad que me gusta mucho cómo lo explica la contadora y Aster, todas sus ponencias y la verdad que es una especialista en esto. Y yo creo que para concluyendo de mi parte también, ahorita no sé si quiere concluir alguna plática, es meterle, no, esto no es más carga en dinero lo que nos están exigiendo las autoridades del IMSS y de Infonavit y todo eso, y obviamente consecuencia del REPSE, pero sí nos están obligando más a tener más carga administrativa, necesitamos más gente en nuestra empresa, teniendo todos estos registros, todos estos trámites administrativos y sobre todo capacitarlos. O sea, y bueno, aquí va el comercial, que la verdad que CEMIC tiene muy buenas capacitaciones para poder aquí la contadora Julián también puede servirnos para eso. Y mi recomendación es capaciten a su personal, que estén bien enterados de esto y pues obviamente tener más personal si en caso de que pudieran tener, que no caigamos en los supuestos que nos marca la ley, que dejar de registrar o de informar. Y esa es la recomendación que les puedo dar yo. Exacto, sobre todo porque si bien es cierto, hay mucha tecnología que nos permite llevar controles pues sistematizados, ¿verdad? Entonces, a lo mejor dice uno, es mucha carga administrativa, pero remontémonos a tiempos muy, muy atrás donde todo se hacía manual, pues el trabajo era muy pesado Sí, así también, es. y papeles y más papeles e impresiones. Ahorita, afortunadamente, tenemos muchos sistemas informáticos que nos Herramientas. pueden colaborar para poder llevar un control adecuado y poder dar cumplimiento a, pues ahora sí, como dicen, a todas estas reformas que pues ya no son nuevas, porque ya de alguna manera tienen 3, 4 años, ¿verdad? Pero que ahorita la autoridad, dando un clic, sí nos puede dar un susto si es que no nos aplicamos en estos 3 o 4 años a establecer controles internos de nuestra empresa. Así es. Ujú. Pues Pablo, creo que se nos terminó el tiempo y la verdad que damos la bienvenida al contador Misael, otro de los coordinadores especiales de la CEMIC, que también trae un tema muy interesante del SAT. Voy a ver, Muchas gracias, Rodolfo. Sí, ahora pasaremos a la presentación de Misael. Dentro de la reunión estamos teniendo problemas de audio. Al parecer hay muchos participantes que no alcanzan a escuchar muy bien. Les pedimos una disculpa de antemano y esta grabación de la sesión va a estar en el portal donde ustedes registran asistencia para que puedan después visualizarla con un mejor audio al parecer. Son temas que no están en nuestros alcances, ya que en muchos equipos sí escuchamos perfectamente la reunión, pero al parecer en equipos de algunos participantes no alcanzan a escucharla. Entonces, esta sesión va a estar en el portal para los que quieran después ir a verla. Y por ahora continuaríamos con Misael que Misael Elorza Aguilar, que es el que trabaja en la Comisión de Trabajo en Atención al Contribuyente del SAT, y con Joel Velázquez Malaquías, que es socio consultor de la firma JB Malaquías y Asesores. Muy buenos días, tengan todos y todas. Siguiendo con el programa de desarrollo empresarial, nos toca el tema implicaciones de la restricción temporal del certificado de sello digital, sus causas y sus efectos y la cancelación del mismo. Bueno, pues creo que nosotros como empresarios, como constructores, siempre a la hora de armar nuestros presupuestos, nuestras licitaciones, a veces conocemos los techos financieros de los diferentes proyectos y en el afán de poder colocarnos dentro de una buena posición, siempre tratamos de bajarnos un 15, un 20% y algunas veces un poquito más, hasta un 30% del techo presupuestal.
con la intención de estar dentro de los primeros 10 lugares para poder pues estar en una buena posición. Pero eso también no solamente implica en una mala ejecución o en una, sí, en que los trabajos no podamos desarrollarlos como deben de ser. Pero claro, nuestro tema ahorita es las implicaciones que esto trae por la falta del cumplimiento de nuestras obligaciones. Y ya en el tema técnico, pues ya no nos compete en esta plática. Y para apoyarnos en este tema, voy a presentarles al contador Joel Velázquez Malaquías. Él es licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. También cuenta con una maestría en Fiscal y ahorita pues la firma de JB Malaquías. Entonces los voy igual a dejar para que él nos hable sobre las implicaciones de las restricciones y las dudas que vayan teniendo, como se acostumbra, las van subiendo ahí en la pantalla y al final yo creo que pudiéramos responder a las dudas que tengan ustedes. Gracias. Saludos a todos, a la audiencia. Tu servidor, Joel Velázquez Malaquías. Creo que en esta ocasión toca el tema para platicar respecto a las implicaciones de la restricción temporal del certificado de sello digital, sobre todo sus causas y sus efectos. Miren, esta gestión de las autoridades en restringir el sello temporalmente puede implicar, puede comprometer a una cancelación si no se atiende debidamente el procedimiento que la misma ley, que el mismo código establece. Bien, a manera de visualizar la temática, a manera de visualizar uno de los grandes problemas que puede implicar esta restricción, voy a contextualizar a través de puntos muy específicos. Respecto del certificado de sello digital, dice el artículo 29 en su primer párrafo, en la fracción segunda del segundo párrafo del 29 del Código Fiscal de la Federación, que las leyes fiscales establecen la obligación de expedir comprobantes fiscales digitales y los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la propia página de internet del SAT. Además, tiene que cumplir con la obligación de tramitar ante el propio SAT el certificado para el uso de los sellos digitales, porque recuerden ustedes que un contribuyente puede generar uno o más certificados dependiendo de su necesidad. Este certificado de sello digital, pues obviamente que es un instrumento jurídico electrónico que garantiza la vinculación entre la entidad de un sujeto, de una empresa o una entidad, una empresa y su clave privada. El propósito de este certificado es precisamente firmar, emitir, enviar dichos comprobantes fiscales a que están obligados los contribuyentes, que la misma norma lo determina. Bien, decíamos que la implicación, un momento dado de esta restricción del sello, puede llegar hasta dejar sin efectos el propio sello, es decir, que no es una cancelación definitiva, no hay vueltas de hoja, sino que hay que cumplir ciertos requisitos, ciertos procedimientos de aclaración, ya sea de las irregularidades o ya desvirtuar las causas que posteriormente vamos a ver en el artículo 17H bis. Bien,
¿Cuál es la validez del certificado, de dicho certificado, del sello para emitir comprobantes fiscales? Pues mire, el artículo 17G enumera, entre otros puntos, la mención de que se expiden como tales, es decir, que sea un certificado para el uso de la emisión de comprobantes fiscales, que tenga un código de identificación, la mención que fue emitida por el SAT, no puede otra autoridad emitirlas, el nombre del titular, su clave del Registro Federal de Contribuyentes. Por supuesto, su vigencia inicial y final. También de la tecnología empleada. Muchos de esos términos tendríamos que ser prácticamente especialistas para poder entender plenamente. A lo mejor nos tenemos que auxiliar con gente con esa especialidad. Lo hacemos como para poder poner sobre la mesa que existen estos elementos para su validez. Uno de esos elementos que falte quiere decir que no tiene validez y por supuesto no podríamos utilizar para emitir o para timbrar comprobantes fiscales digitales. Ok. El otro punto para seguir contextualizando este tema es que la restricción, la autoridad fiscal lo ha empleado como un medio de fiscalización. Y entonces tendríamos que atender perfectamente el debido uso de este certificado y también atender el debido o la correcta emisión de los comprobantes fiscales digitales. Porque hoy por hoy, independientemente de las diversas causas que generan o que provoca una restricción del sello digital, una de las causas que hoy por hoy que está utilizando como herramienta, como canal de fiscalización y recaudación, por qué no decirlo, está en la fracción séptima del artículo 17H bis. Es decir, la autoridad nos comunica cómo está nuestra situación comparando nada más las cifras que por un lado contienen los comprobantes fiscales digitales y por otro lado, pues lo que de manera periódica, ya sea mensual o bimestral, se presenta, o mejor dicho, el propio contribuyente presenta en sus declaraciones. Esas dos cifras son las que comparan. Y de eso está fundamentado en la fracción séptima del propio artículo 17 del bis del Código Fiscal. Entonces, hemos visto de que la autoridad con eso se ha pues fundamentado para poder hacer toda esta fiscalización, porque efectivamente sí nos lleva esa fiscalización, pero muy, como podríamos decir, sin ningún costo adicional para poder recaudar sin problemas. Porque por otro lado, hemos visto también desde esa experiencia de que los propios contribuyentes, nuestros propios clientes, que son los contribuyentes, también dejan de cumplir cabalmente, correctamente con sus obligaciones fiscales. A veces se distorsiona la información en una declaración porque en ese momento no hay liquidez o por cualquier otra razón, no se paga el impuesto debidamente. Hoy por hoy, por la tecnología ya que estamos viviendo, la autoridad, a través de su inteligencia artificial, pues ha implementado con pues esa fiscalización lo más
rápido posible, en un tiempo real mínimo. Entonces, inclusive nosotros hablamos de un robot informático, porque ya a través de los algoritmos se realiza estos resultados, se obtienen todos estos resultados que en un momento dado significa determinar u obtener recaudación de las empresas. Independientemente que este tema es muy controversial en el sentido de que a veces alegamos si sí o no tiene competencia la autoridad para poder restringirnos el sello digital. Independientemente de eso, la autoridad está actuando. Como se dice, mientras sean peras o manzanas, la empresa paraliza sus actividades. En el tercer punto, precisamente es lo que abordamos, que existe un riesgo inminente de negocio en marcha. ¿Qué significa? El negocio en marcha, de acuerdo a las normas de información financiera, pues es la presunción que el negocio, que la empresa, que la entidad, pues está cumpliendo con su objeto social. Esa es una presunción, pero hemos visto, y esto también lo abordamos en ese sentido porque hemos tenido esa experiencia donde hay un inminente riesgo en la consecución de operaciones del negocio. Paraliza la actividad, paraliza los grandes compromisos, da pauta a incumplir o no cumplir ciertas obligaciones establecidas o ejercer ciertos derechos, sobre todo cuando hablamos de las empresas de la industria de la construcción, donde normalmente se facturan cantidades enormes de un contrato. A veces hay contratos que nada más necesitamos 2, 3, 4 facturación con cantidades y yo no puedo cobrar, primero porque tengo restringido el sello digital para poder emitir comprobantes fiscales. No puedo ni siquiera cumplir con una obligación de emitir ese comprobante y por otro lado, de ejercer el derecho de cobro de un trabajo ya ejecutado. Entonces, hay un riesgo inminente de esta restricción que implicaría, que comprometería una cancelación del certificado. Ok, el siguiente punto, programa de cumplimiento. Se recomienda que se establezca un programa de cumplimiento normativo, ya sea en diversas obligaciones normativas. En el caso particular, en el de fiscal. Es decir, hay que atender correctamente, tanto en tiempo y forma, todas las obligaciones fiscales de dar pago, de hacer, pues presentar declaraciones y de no hacer. La misma ley nos indica cuándo debo de hacer un pago, cuándo debo de hacer un cumplimiento de obligaciones fiscales, cuándo debo de abstenerme de no hacer ciertas acciones. Eso es lo que podríamos decir que se pueda mitigar ese riesgo de restricción. Aunado con el punto 1.5, donde tenemos que ejercer las mejores prácticas, evitar las malas prácticas, que estos términos no son fiscales, estos términos son corporativos. En la industria de la construcción, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de tener como clientes a esos tipos de empresas y también hemos visto varias cuestiones que pues genera incertidumbre para las autoridades fiscales, como
la adquisición la adquisición de comprobantes fiscales digitales que simulan operaciones o que inclusive se determina unas operaciones inexistentes. Esas son malas prácticas. Estas son malas prácticas. Y entonces tendríamos que ver qué es lo que tenemos que hacer. Ok. Nosotros como hombres de parte de una sociedad, como individuos parte de una sociedad, debemos de conducirnos de acuerdo a un orden jurídico nacional y, ¿por qué no?, a nivel internacional también, porque también esta parte de la restricción también está derivada de la cuestión de que las autoridades van a cuidar pues la evasión y la elusión fiscal. Y esto también se da a nivel interno como a nivel internacional, es decir, rebasa las fronteras. Bien, con esto contextualizo lo que es el por qué se puede dar una restricción independientemente de lo que se puntualiza en cada una de las fracciones del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación. Abordemos entonces el tema central que se llama implicaciones de la restricción temporal del certificado. Ya estamos hablando del certificado de sello digital, porque déjenme decirles que existen, por lo menos para el SAT, dos certificados. El certificado para el uso de poder emitir comprobantes fiscales, que es el certificado de sello digital, y el certificado que ampara la e-firma. En este caso estamos hablando únicamente del certificado de sello digital. Restringir puede implicar dejar sin efectos. Quiero recalcar esta parte. Dejar sin efectos el certificado para su uso. Cuando esa gestión de la restricción no se llegue a atender correctamente, el siguiente paso es la cancelación o la restricción de sus efectos. Toca analizar particularmente lo que se estipula en el artículo, en la fracción 10ª del dicho artículo. Los supuestos establecidos en las fracciones 10ª, que ya lo dije, la 11ª y la 12ª, son de igual forma tan controversiales como la contenida misma del que vamos a puntualizar de la fracción 10ª, sin demeritar los contenidos en las fracciones de la 1ª a la 9ª. Eso casi podríamos decir son a petición de partes, para no distraer de andar leyendo fracciones por fracciones estas. Yo creo que vamos a meternos en la fracción a que nos corresponda. Y para mí, que el tema vamos a centrar de acuerdo a la fracción 10ª, no sin antes hacer comentarios, la fracción 11ª y la fracción 12ª. La fracción, voy a partir de la última fracción. La fracción 12ª, pues la autoridad tiene que detectar desde sus controles, desde su base de datos. Recuerden que ya la autoridad, el SAT, ya tiene toda nuestra información en una base de datos que es propia de la autoridad. Cuando la entidad o el contribuyente transmita indebidamente de disminuir pérdidas fiscales. Se puede disminuir pérdidas fiscales cuando una empresa se fusiona,
Si la empresa fusionante sí tenía pérdidas, sí. Cuando se exinde, también. Pero se debe de aplicar un procedimiento también establecido en la ley. Cuando las autoridades detecten esta práctica, presumirán que se está transmitiendo indebidamente esas pérdidas fiscales. Y por supuesto tiene una sanción, y por supuesto tiene un procedimiento establecido en el 69B del mismo código. Ese también es un tema controversial, es un tema controversial. La siguiente fracción, la otra fracción es la fracción 11ª. También esto es un problema, ya con sus añitos allí en la vida práctica de las empresas, que se habla de operaciones simuladas o inexistentes. Es decir, cuando hay facturación de esas operaciones en términos del artículo 69B, también hay todo un procedimiento de esta gestión de comprobación de las autoridades fiscales. Hay que atender ese procedimiento cuando la autoridad nos notifica esos tipos de prácticas que se está llevando. Si no lo hacemos, si no agotamos correctamente el procedimiento, pues obviamente que la empresa va a aparecer en la lista negra, y eso es consecuencia de una cancelación, una restricción del certificado de sello digital. Sí. A ver, la mayoría de repente creemos que la restricción temporal de nuestros certificados se debe a que no necesariamente exista una auditoría y un crédito fiscal. O sea, a veces pensamos que tenemos que llegar a esto para que se dé la restricción. No es así, ¿verdad? No, no, dice que no, porque ahorita vamos a abordar fracción por fracción todas las causas o los presupuestos o los supuestos jurídicos que da como consecuencia la restricción. Y estas obligaciones, que son obligaciones incumplidas, estas son por este simple hecho que la conducta se actualice en esa norma fiscal, la autoridad ejerce esa facultad de restringir el uso del certificado. Veamos. Hay una fracción, que es la fracción 10ª, que lo tengo en este momento en un rectángulo. En eso nos vamos a enfocar, pero antes de llegar a ello, voy a empezar a enumerar desde la primera fracción de ese artículo las causales de restricción. Miren, el artículo, está transcrito el artículo, el dicho artículo, en letras chiquititas. Ese es texto que nada más lo corté y lo pegué y estoy indicando que se trata de un primer párrafo. Pero dice el artículo, palabras más, palabras menos. Previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán, es una facultad discrecional, lo puede hacer o no. Una empresa le puede tocar esa suerte de que le restringen con la conducta, con cualquiera de las conductas que se describen en las siguientes fracciones, o no, porque no es una obligación de la autoridad, es una facultad discrecional. Lo puede hacer o no, como hay un cierto número de contribuyentes en el mundo del Registro Federal de Contribuyentes, pues a lo mejor no se da de abasto. Bueno, pero con esta inteligencia artificial, pues es más que obvio de que sí nos lo va a aplicar. El uso de los mismos cuando detecten las autoridades fiscales, cuando detecten, y desde su base de datos, no necesita presentar a las oficinas
o requerir la documentación a los contribuyentes para poder darse de cuenta. Ya ellos tienen el control total de toda la información de la autoridad, de los contribuyentes. Detecte que los contribuyentes en un ejercicio fiscal y estando obligado a ello, omitan la presentación de las declaraciones de impuestos. Cuando se omite la presentación de la declaración anual, transcurrido un mes posterior a la fecha que debió haberla presentado, esa es una causal sin mayor problema de poder restringir el uso del certificado. Significa que por ese incumplimiento de la no presentación de una declaración anual, teniendo la obligación, la empresa, el contribuyente, puede quedarse con un certificado restringido. Como consecuencia, no podrá emitir comprobantes fiscales y ahí deriva toda la problemática de lo que hablamos. Es decir, se ata la empresa de poder operar normalmente. Ya no va a poder documentar sus operaciones. Por lo tanto, sus clientes, sus proveedores, ya no les va a interesar. Y eso sucede mucho a menudo con las empresas constructoras, porque las empresas constructoras, su riesgo de su cartera de clientes, pues subsiste porque es muy limitado, si es que a nivel gubernamental. Y estoy hablando de las empresas que conocemos, que las empresas que día a día estamos interactuando. Hay grandes empresas que eso tiene controlada la situación, ya sea por la vía de la corrupción, ya sea por la vía del compadrazgo y porque se mueven en esos niveles. De eso no estoy hablando, esos son otros tipos de empresas que igual se entiende que deben de ser más estructuradas en su organización y más vigilantes en sus cumplimientos. Pero no presentar o dejar de presentar una declaración anual, eso es una causal para que se restringe él. Y esto nos lleva más adelante. En este mismo artículo se establece el procedimiento para poder aclarar dichas observaciones, ya sea las irregularidades o desvirtuando las causas que generaron, que originaron la restricción. También dejar de presentar dos o más declaraciones provisionales o definitivas dentro de un ejercicio fiscal de manera consecutiva o no. Es decir, el de enero no lo presenté, pero el de febrero y el de marzo sí, pero el de abril no lo vuelvo a presentar. Pues ya estoy ubicado en esta causal. Ya estoy con que un momento dado el SAT detecte esta irregularidad, podrá restringir y tendríamos que, a través de un procedimiento establecido en el mismo artículo, tendríamos que solicitar primero la aclaración y ahí mismo solicitar que nos levante ese castiguito de la restricción, que nos vuelven a habilitar el uso del certificado. Tratándose en reciclo, también 3 o más pagos mensuales en un calendario, un año de calendario, en un ejercicio fiscal. Dice un año de calendario porque sus pagos son definitivos cuando no presentan la declaración. Y cuando sí, pues también en la declaración entra como una causa. La falta de presentación de la declaración anual también es una causal. Y abajito está el supuesto que ya les comenté, que les resumí. Ahí están en los 3 párrafos de esa fracción. Bien. La fracción segunda, también cuando en el ejercicio de la facultad del órgano fiscalizador, como es el SAT,
ejerza el procedimiento administrativo de ejecución, este cobro coactivo, es decir, que lleguen a cobrar un crédito que ya es firme, el contribuyente no sea localizado o este desaparezca. Cuando la autoridad se dé cuenta de que no se localice o desaparezca después de haber hecho el conocimiento del procedimiento administrativo de ejecución, pues la autoridad no le queda otra, ejerce la facultad de restringir ese certificado. La otra causal o la fracción tercera engloba varias causales. Dice que en el ejercicio de las facultades, lo que sucede, no dice la ley así, pero se interpreta así, lo que sucede, cualquiera de esto, detecta que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal. Pues no lo localizó, no notificó nada, porque iba a notificar una orden de visita, pues como no lo localizó en el domicilio fiscal que la autoridad tiene registrado en sus bases de datos, esta es causal para restringir. ¿Por qué harán esas medidas? Porque son medidas cautelares. Son medidas cautelares para que si en verdad la empresa, la entidad está operando, pues le interesa el uso del certificado y se tendrá que acercarse, ponerse de apechito ante la autoridad. Es una medida cautelar que hace la autoridad. Es una medida, es decir, emite una resolución administrativa donde se cancela y se le da conocimiento al contribuyente vía buzón tributario, que ya fue restringido su sello de uso para uso digital. O una vez iniciado el procedimiento, el contribuyente desaparezca, pues es motivo de restringir. Son varias, en esta fracción son varias causas, son varios presupuestos que puede a la autoridad utilizar para restringir el certificado. Cuando una vez iniciado o dentro del ejercicio de las facultades, desocupe el domicilio fiscal sin avisar el cambio causal. O se ignore el domicilio, no, nadie lo vio, nadie sabe dónde y se ignore, pues obviamente no es localizable. Entonces, también. O bien dentro de dicho ejercicio contengan conocimiento, escuchen esto, de que los comprobantes fiscales emitidos no se utilizaron para amparar operaciones, que se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, compras de facturas. Señores, eso es cuando en una revisión, ya sea de una visita domiciliaria, ya sea una revisión de gabinete, ya sea una revisión electrónica, si la autoridad detecta esto, que hay comprobantes fiscales digitales que amparan operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, es causal, es fuerte, es causal. Entonces, por la comisión de uno o más conductas establecidas en el artículo 85. ¿Qué conducta establece o prohíbe el 85? Pues todas las conductas relacionadas en el ejercicio de las facultades de las autoridades. Y su primera fracción dice oponerse a que se lleve a cabo la práctica de esas facultades de revisión, de no poder atender ese ejercicio de las facultades de revisión. Y además dice que también en términos del artículo 53,
en términos del artículo 53, B, cuando ya ligando también las revisiones electrónicas, es oponerse, poner resistencia a que la autoridad ejerza las facultades, ¿sí? Es decir, cuando el contribuyente actualice su conducta de acuerdo a esos dos artículos 85 y el artículo 53B del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Otra situación que también se da es, al menos en el tema de las estimaciones, de repente por centavos tenemos que cancelar una factura y emitir otra. Algunas veces la cancelación no se da, o el sistema de repente no la acepta. También se puede dar la duplicidad de ingresos, y que esa es la diferencia que el SAT detecta entre la declaración anual y los ingresos que detectan, ¿no? Esa es la diferencia también que se puede dar cuando no checamos que las facturas realmente sean canceladas, porque a veces lo hacemos por centavos para poder cuadrar a veces la de finiquito o cualquier o cualquier centavo, cualquier cantidad que nos pidan que se tenga que mover, y de repente se nos hace muy fácil cancelar una factura, emitir otra, pero realmente a veces no le damos el seguimiento que esa factura esté realmente cancelada. También eso es uno de los motivos que la autoridad detecta entre la declaración que nosotros presentamos, la que es la correcta de los ingresos que hayamos tenido, y otra cuando ellos detectan la duplicidad de ingresos también. Bueno, aunado a ello, como prácticamente, aunque yo digo lo contrario, que ya tenemos varios años de poder ya, pues, estar ya familiarizado en la emisión de los comprobantes fiscales, todavía carecemos. Cuando digo carecemos, pues estoy hablando de las personas que colaboran en las empresas y que particularmente se dedican a emitir comprobantes fiscales. Carecemos, pues, que se haga la correcta emisión de los comprobantes fiscales, ¿no? Por todos los datos que se requiere plasmar ahí. Pues esos datos son muy importantes. Más allá de las pequeñas diferencias, que también es un factor, pero adiciono a este comentario respecto al comentario del contador Misael que acaba de realizar, es que a veces no precisamos correctamente los datos en la factura, ni siquiera bueno, dos datos principales, que es el método de pago y la forma de pago. Esos datos, con esos dos datos, la autoridad fiscal prácticamente utiliza para fiscalizar y lo compara, si lo compara con la información presentada vía declaraciones. Entonces, por ahí está el asunto. Tendremos que abordar la correcta facturación, como se dice, la correcta emisión de los comprobantes fiscales digitales. Bien, hasta aquí. Otro, tratándose de contribuyentes de empresas que deducen comprobantes fiscales ideales que amparan operaciones simuladas, los famosos EDOS. Es decir, otra vez tocamos que utilizamos comprobantes apócrifos, operaciones simuladas o inexistentes. Y aquí está ese supuesto. La autoridad lo detecta a través del procedimiento del 69B. Otra vez está aquí. Cuando deducimos esas facturas, en materia de renta, cuando acreditamos esas facturas en materia de IVA, pues, y ya está en la lista negra, es decir, ya el EFOS, el comprobante que factura operaciones simuladas, ya ves subida en la lista de los contribuyentes que están haciendo esas operaciones, pues
ahí es una causal de, y la autoridad hoy por hoy los detecta porque armoniza su revisión, es decir, revisa con qué proveedores trabaja tal contribuyente para poder ver cómo hace sus operaciones y con quiénes hace. Entonces, ahí también es otra causal. Hay otra causal en la fracción sexta, que tendríamos que verlo con mucha precisión. Dice el artículo, derivado de la verificación prevista en el artículo 27, el artículo 27 trata del Registro Federal de Contribuyentes. ¿Sí? Detecten que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos del artículo 10 de este código. Cuida mucho la autoridad desde la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes porque existen domicilios fiscales de 2x2 y hay como 3, 4, 5, 10, 20, 100 domiciliados allí, contribuyentes domiciliados allí. Ni siquiera hay cumplimiento de condiciones para la consecución de su objeto social, de sus actividades, etcétera. Entonces, hay que explorar el artículo 10 porque precisa el domicilio fiscal, que son diferentes tanto para las personas físicas como para las personas morales. Ahí hay que ver que no caigamos con cierta irregularidad, que no cumplamos con los requisitos establecidos así, para que una vez que a la autoridad lo detecte y teniendo el certificado de sello digital, por supuesto, el primer momento que tenga que hacer la autoridad es visitar en términos del 27 y posteriormente restringir en primer momento, restringir este certificado, dándole la oportunidad al contribuyente de poder solicitar esa aclaración y de poder regularizarse o subsanar sus irregularidades y desvirtuar dicha causa que motivó esa restricción. Los medios de contactos para el uso son el uso correcto de... Ya se lo dije. Ok. Miren, hace rato lo mencioné de que hoy por hoy la forma de fiscalizar la autoridad, y vaya que sí ha obtenido resultados, porque en ocasiones los propios contribuyentes no declaran correctamente sus operaciones. En la fracción séptima, que ya había hecho hincapié, ¿cómo determina la recaudación la autoridad? Cuando una vez haya analizado toda la información, datos, documentos que tiene en su poder, en su bandeja en su internet, pues detecte las inconsistencias entre los comprobantes fiscales digitales que fueron emitidos por el titular del certificado y que debe ser el contribuyente, entre lo que él también declaró, porque las declaraciones también el contribuyente las firman a través de su e-firma. Y nos manda un comunicado de que detectaron ciertas irregularidades y que temporalmente se restringe su sello digital y que hay que aclarar, y que vuelvo a repetir que en este mismo artículo 17H bis viene el procedimiento para su aclaración. El problema es si hay impuestos a pagar y las observaciones abarcan más de un ejercicio, pues ya el contribuyente se siente hasta intimidado porque ve que son cifras muy grandes que en un momento dado no está en sus posibilidades de poder cumplir con esa obligación y puede hasta abandonar su empresa. ¿Por qué? Porque para subsanar las irregularidades, lo que plantea
Este artículo, pues primero hay que cumplir con las obligaciones primarias, que sería la presentación, lo que decíamos hace rato, ¿no? La primera obligación de dar, de hacer y de no hacer, de pagar impuestos, de presentar las declaraciones correctamente y oportunamente, y si a modo las venimos presentando, obviamente que eso nos va a impedir en poder subsanar, en poder desvirtuar o en poder aplicar ese procedimiento de aclaración que está previsto en la misma norma. Entonces, allí está esta fracción de séptima, que es el que hoy por hoy la autoridad está aprovechando para poder recaudar. ¿Sí? ¿Tenemos un minuto? Pero nos robaron como 10, 20 minutos. Ok, miren, hay muchas otras causales que están enumeradas en la fracción, en las fracciones siguientes. Ya nos avisaron que creo que ya se nos agotó el tiempo y ahí está el material. Espero que en otra ocasión podríamos abordar dar continuidad del tema con otros elementos más adicionales, pero hay que programar en tiempo porque creo que los 40 minutos es un poquito insuficiente. Les agradezco, ya nos avisaron que ya hay que concluir. Espero vernos en otro momento, estoy a sus órdenes y aquí el contador Misael pues es el enlace que próximo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, contador Joel. Y es cierto, es un tema pues, muy amplio, es muy complicado abordarlo en una sola sesión. Vamos a buscar la forma de seguir haciéndolo, vamos a ponernos de acuerdo. Pero pues agradecerte, contador, toda la explicación que nos diste, toda la asesoría, y me imagino que de manera externa también nos puedes apoyar. Entonces, pues agradecerles a todos ustedes la atención que nos tuvieron y agradecer al licenciado Cristian por darnos la oportunidad de comentar el tema con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Misael. Muchas gracias, Joel, por esta participación. Con este tema ya damos por concluida la sesión del módulo 6. Quiero agradecer también a los primeros ponentes, a Rodolfo y a Juliana, que estuvieron apoyándonos en esta sesión. Y bueno, recordarles que es necesario que pasen asistencia en el portal que se les compartió durante la sesión. Recuerden que para que ustedes puedan contar con su constancia de participación, deberán cumplir con el 80% de asistencia en cada sesión. Se les está compartiendo la asistencia dentro de las sesiones. Se comparte el enlace, perdón. Para obtener también su constancia de valor curricular, es necesario contestar la evaluación. Tienen hasta el día de hoy a las 5 de la tarde para contestar esta evaluación. Y para que puedan conseguir esta constancia, el promedio al final debe de ser de una calificación superior a 8. Entonces, es importante que respondan esta evaluación. Ya la mandamos al chat, la acabamos de enviar. Y de todas maneras la vamos a mandar a los grupos de WhatsApp y por correo. Entonces, agradezco la participación de todos y que tengan un excelente día.